Venga, vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí. ¡Ostras, miraos! ¡Pero miraos! Hay un montón de oro aquí, ¿eh? Pues otro vídeo más de detección metálica. Ya veis que hoy me he subido hasta aquí, hasta la cabaña, aunque este vídeo no va a tratar sobre la cabaña. Estoy trabajando en ella, aún no tengo un vídeo listo restaurándola. Voy súper lento, entender que soy totalmente nuevo en estos temas de albañilería y tal. Pero os quiero agradecer el enorme apoyo que me habéis dado con este proyecto o locura en que me he metido. De verdad que me alegro muchísimo que os haya gustado y es algo que me está dando un montón de motivación para subir aquí a trabajar en esta movida. Pero como os he dicho, hoy no estamos aquí para hablar de la cabaña, estamos aquí para otra cosa. Veis, hace algunos meses mirando la página esta de compraventa de eBay, vi que había gente que vendía unas cosas que se llaman Pay Dirt. Pay Dirt en español viene a significar, en una traducción literal, tierra que paga. Y es literalmente tierra con oro, o que supuestamente contiene oro, porque es extraído de explotaciones donde este mineral se encuentra. En teoría estas bolsas contienen tierra del yacimiento sin lavar, es decir, tierra que ha sido extraída y puesta a la bolsa directamente, por lo que pueden contener cualquier cantidad de oro. Podemos tener suerte y encontrar una pepita que valga muchísimo más de lo que hemos pagado por la bolsa, o tener muy mala suerte y no encontrar nada. Aunque en este caso muchos de los compradores de eBay lo que hacen es añadir una pequeña cantidad de oro a las bolsas para que al menos encuentres algo. La cosa es que me puse a mirar, vi que había bolsas con tierra de yacimientos de diferentes partes del mundo, me calenté y creo que me gasté unos 100 euros entre portes y lo que valían las bolsas. Me he comprado 350 gramos de grava del río Rin en Alemania, 450 gramos de tierra de un yacimiento de Alaska y 500 gramos de arena de un río de Escocia. Lo que quiero hacer en este vídeo es lavar esas bolsas de tierra y ver cuánto oro contiene cada una de ellas. ¿Os imagináis que aparezca una pepita de oro gigante en una de esas? Me parece súper emocionante el tener la oportunidad de batear este material venido de partes tan diferentes del mundo. Además me he traído una báscula de precisión, así podemos pesar el oro que encontremos y verificar si tiene más valor de lo que hemos pagado por cada bolsa, o si por el contrario me ha salido mal la jugada y voy a palmar pasta, que me temo que es lo que va a pasar. Pero antes de ponernos a lavar esa tierra, quiero enseñaros una cosa que me ha llegado, que además nos va a ser de muchísima ayuda para este vídeo, ya veréis. Fijaros, es esto que tenemos aquí. Son las nuevas bateas que ha sacado XP, que me han mandado estas muestras para que las pruebe. Hay 3 kits disponibles a la venta. Tenemos el Starter Pack, que viene con el tamiz de 10 milímetros, la batea de 37 y un kit de accesorios con lupa, pipeta y tal. El Premium Pack, que además de lo incluido en el pack anterior, te viene con un tamiz de 5 milímetros y una batea pequeña. Y por último, esto que me ha dejado bocas, que es la batea de tipo tradicional que se han sacado, que viene con su tamiz de 10 milímetros y su kit de accesorios también. Vale, ahora tengo que hacer una pequeña pausa para confesaros una cosa. Yo soy un apasionado de estas movidas, me encantan. Tengo una pequeña colección de bateas que me las he subido hasta aquí para enseñarosla, ya veréis, mirad. Al ponerlas así todas en plan exposición me he dado cuenta de que se me ha olvidado una batea que hizo mi padre, una batea tradicional en metal, tipo gorro chino. Os estaré poniendo imágenes en el vídeo. Fijaros, por ejemplo, tenemos aquí esta batea Eswing. Estas son como las que utilizaban en las fiebres de oro de California. Está ardiendo, por cierto, porque es de acero y está dando el sol aquí, cosa fina. Esta es una batea que me compré en el Campeonato del Mundo de Bateo de Oro de Navelgas. Es una batea conmemorativa del Campeonato Mundial de Oro hecho en Francia en 2009. Bueno, bateas con diferentes formas, ya veis. Y luego diferentes kits de bateas de varias marcas, como la de Garrett, la de Whites o la de Karma. Ya veis que es un tema que me gusta. He tenido la oportunidad de probar un montón de bateas para oro, pero os juro que nunca nada de tanta calidad y tan novedoso como esto que tenemos aquí, tío. O sea, es que mirad estas cosas. Se siente cuando la coges en la mano el cariño que han puesto en hacerlas. Están hechas en Francia, como el resto de productos de XP. Han elegido hacerlas en plástico azul, el cual en teoría es el que mejor contraste presenta con el amarillo del oro, para que sea más fácil de ver. Tiene varias zonas de lavado. Estos rifles más gordos a 90 grados para el material más tocho y luego rifles más pequeños. Y esta otra zona texturizada, que es la primera vez que la veo una batea y tengo muchas ganas de probar con el oro fino. Los tamices son apilables entre sí, lo cual es muy cómodo para hacer una clasificación mucho más rápida del material. Y la batea tipo tradicional que se han sacado es una locura, es gigantesca. En esta cosa entra muchísimo material, pero es muy ligera. Comparada con la que hizo mi padre en acero, debe de pesar muchísimo menos de la mitad. Viene con un aparato de metal para atornillar en el medio que aún no he montado, que sirve para ayudar a descompactar el material mientras lo lavas. Y tiene un pequeño agujero en el fondo para concentrar el oro ahí. Recordaros que si queréis compraros uno de estos packs, podéis hacerlo en mundodetector.com, distribuidor
oficial de XP para España y tometraiga.com, distribuidor oficial para Latinoamérica. Os dejo los enlaces a las tiendas aquí en la descripción del vídeo, además echarle un vistazo porque tiene una amplia gama de detectores de metales. Venga, vamos a lavar esas bolsas de tierra y a ver qué tal van estas bateas. Fijaros el tinglado que he montado para hacer esta movida. Tengo aquí este balde, voy a utilizar el kit este que es el avanzado, tengo ahí las 2 cribas por si las necesito, la batea pequeña y voy a empezar por esta bolsa de aquí. Estos son 400 gramos de tierra virgen que nos viene directamente de algún yacimiento de Alaska. Según ponía el anuncio se le ha añadido oro, así que algo tenemos que encontrar seguro. Esta bolsa me ha costado unos 17 dólares, que con los envíos a España se me ha quedado unos 30 euros. Si veis el programa este de Fiebre del Oro, sabéis que por esa zona de Alaska se suelen encontrar pedazos de oro bastante grandes, así que quién sabe. Voy a utilizar la criba pequeña para quitarme todas estas piedrecitas grandes. Igual de casualidad parece una pepita de oro grande que se me quede aquí parada, ¿sabes? A saber. Pues no. La verdad es que viene bastante cribada la tierra ya, ¿eh? Vamos a lavarlo a ver qué hay aquí. Hay una cosa que siempre me soléis preguntar en los comentarios de los vídeos cuando utilizo una de estas bateas, y es que hay mucha gente que no sabe cómo funcionan. El oro es uno de los materiales más densos que hay en la naturaleza, sobre todo que podemos encontrar en los ríos, así que cuando hago este movimiento de agitar el material, tiende a irse al fondo, y cuando hago este otro movimiento de ola, con el agua que entra en la batea y sale, y se lleva consigo el material, lo que hace es llevarse el material más ligero, y así separamos el oro. Esta es una técnica que está documentada ya desde la época de los romanos, aunque se utilizaba ya desde muchísimo antes, y aún hoy se sigue utilizando tanto para la minería tipo hobby como la que yo realizo, como para la minería profesional. Normalmente la última limpieza siempre se suele hacer con una de estas bateas. Bueno, vamos a ir despacito porque no quiero perder nada de oro de esto, con lo que he pagado por ello. Para una primera limpieza lo que estoy utilizando son estos rifles, que son los más grandes que tiene la batea, son rifles en forma de 90 grados. Así vamos quitando el material más gordo. Mirad aquí ya cómo se empieza a ver la arena negra. Cuando empiezo a ver la arena negra, vuelvo a agitar para que salga otra vez el material ligero a la superficie y poder limpiarlo. La arena negra es el otro material más pesado que podemos encontrar en estas cosas, junto con el oro. Voy a pasar a utilizar los otros rifles más pequeños, a ver cómo funciona. La verdad es que está práctico, ¿eh? Venga, vamos a echar un vistazo ya, a ver qué hay aquí. Uf, mira, 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 mira. Bueno, hay un par de pepitas ahí grandes, ¿eh? Lo que hay es muchísima arena negra, ¿eh? Me va a costar separar esto. A ver si veo algo más. Pues me parece que solo va a haber esto, ¿eh? Espera, voy a separarlas y lavamos esto mejor. Bueno, se pueden coger con la mano, son bastante curiosas, ¿eh? Dejarlas aquí. A ver si queda algo. Nada. Nada más, esto es todo arena negra ya. Bueno. Pues estas dos pepitas de aquí son las que han salido de la primera bolsa, de la bolsa de Alaska. Esta de aquí, fijaros, esta tiene bastante cuerpo. Suena y todo. Vamos a pesarlas todas al final, voy a dejarlas aquí secando. He puesto este papel para luego aclararme qué oro pertenece a cada bolsa. Y vamos a seguir con esta de aquí. Esta es una bolsa de grava de un río de Escocia. Es la más grande, tiene 500 gramos de grava y el vendedor asegura que le ha añadido 0,4 gramos de oro. Además del que podemos encontrar en la propia arena sin lavar. Por esta bolsa he pagado entre envíos y tal unos 40 euros. Creo que ha sido la más cara de las tres. No tengo ninguna referencia de qué tipo de oro se suele encontrar en Escocia, así que vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí. Hasta viene con un abre fácil, mirar. A ver qué pinta tiene esto. Oh, oh, oh. Esta sí que viene con unas rocas un poco más curiosas, ¿eh? Puedo utilizar las dos cribas. A ver. ¿Veis? Esto es lo que os decía, que os va a ahorrar tiempo. Al utilizar las dos cribas a la vez, vamos a hacer un cribado doble y nos ahorramos tener que andar primero con una criba y luego con la otra. A ver si hay alguna pepita grande en la criba esta. Mira, esto está compactado. Esto hay que tener cuidado, ¿eh?
Voy a deshacerlo, que pase bien para abajo. Y nada, esto lo puedo descartar. No hay nada de oro aquí. A ver aquí. Voy a hacer que se deshagan bien estos terrones de tierra. Normalmente es mejor hacer este tipo de cribas con agua para ayudar a deshacer estas cosas. No, nada. Vamos a lavar esto, a ver qué aparece. Mucha piedra grande aquí, ¿eh? Venga, vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí. ¡Ostras, mírao! ¡Pero mírao! No me lo puedo creer. Hay un montón de oro aquí, ¿eh? Hay muchísimo, pero súper fino, ¿no? A ver si hay alguna gorda. Me puede la... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mírao! Vaya locura. Es súper fino, pero hay un montón de oro, tío. A ver cómo nos arreglamos para separar esto, ¿eh? Vaya locura la cantidad de oro que hay aquí, macho. Vamos a utilizar ahora la otra zona de bateo, la de la piel de serpiente. Creo que le llaman así los de XP, piel de serpiente, ¿eh? No me estoy yo flipando. No hay demasiada arena negra, esto es toda arena un poco ligerita, o sea que creo que voy a poder dejarlo limpio, limpio, limpio. ¿Cómo agarra esto? Es la hostia, tío. En serio, ¿eh? Súper útil esta parte de bateo. Para el olor así ultra fino. Es que mirad, mirad. ¿En serio? Bah, esto es acojonante. Nada, no voy a dejar ni una gota, mira ahí. Fijaros cómo se agarró esa ahí al final, ¿eh? Esto lo que voy a hacer es chuparlo con el chupón. Es que menuda jartada. Mira qué cascada de oro, ¿eh? Voy a dejar esta batea aquí para que seque. La voy a tapar con esta otra para que no se huele. Ahora por último vamos a por esta bolsa de grava. Esta es una bolsa de grava del Bajo Rin de Alemania. Por esta he pagado entre envío y eso unos 30 euros y son 350 gramos de tierra. El vendedor dice en el anuncio que le ha añadido al menos 0,10 gramos de oro, así que a ver cuánto nos podemos encontrar aquí. También tiene grava bastante gorda esta. He puesto las cribas al revés, soy gilipollas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenía que haber puesto la que es más gorda arriba. Mirar, una concha, tío. Viene con conchas y la virgen esto. Bueno, aquí ya se ve que no hay ninguna pepita de oro así gorda. ¿Este trozo de cuarzo? Tampoco. Así que nada, fuera esto. Aquí claramente no se va a quedar nada porque soy imbécil. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. De rifles. Ostras, mirar, Mirar qué locura, tío, todo el oro que hay ahí, Pero quiero limpiarlo un poco mejor. Buah, esto es exageradamente fino lo que hay, es polvo de oro, Madre mía, mira. Vaya locura este. La bolsa esta está muy bien para practicar, para batear oro fino, pero es que es una locura esto. Es como si fueran limaduras de oro. Aquí algo de oro voy a perder fijo, Aunque mirad, mira cómo se agarra. Fijaros cómo se está agarrando a la piel de serpiente esta, Es increíble, chaval. Se va la arena y el oro se queda ahí enganchado, chaval. Voy a intentar limpiarlo todo lo que pueda, va. Pues esto es lo que ha quedado. Yo creo que para mí la peor bolsa, Pero bueno, vamos a secarlo y a pesarlo con las demás, venga.
Pues me he venido hasta la cabaña porque ahí fuera hace un poco de viento y tengo miedo de que este oro tan fino se me vuele con el aire. Voy a empezar a pesar esas dos pepitas que han salido de la bolsa de Alaska, luego seguimos por la de Escocia y luego vamos con la de Alemania que está secando aún ahí fuera. Vamos a ver cuánto pesa esto. He improvisado este recipiente con un trozo de una botella de plástico para poder pesar ese oro tan fino. Lo pongo a 0 y vamos a meter el oro este aquí. A ver si es capaz de medirlo, ¿eh? Esa es otra. No, no es capaz. Pero ¿cuánto pesa esto? 0,1 gramos, o sea, pesa menos de 0,1 esto. Qué decepción. Pues nada, visto, lo que voy a hacer es meter todo el oro en el recipiente este y pesarlo todo junto. A ver cuánto oro hemos obtenido en las 3 bolsas. No voy a poder hacer eso de ver cuál es la bolsa que más beneficio me ha dado ni nada, porque aquí os digo que va a haber 0 beneficio. Voy a salir con pérdidas fijo. Pero bueno, vamos a ver cuánto oro hemos encontrado. Es que esto es ultra fino, esto es limadura de oro, aquí me timaron. Este es el de Escocia, ¿eh? Pues ya tengo todo el oro aquí. Hay algo de oro que se me ha caído por fuera. No tenía en cuenta que iba a venir oro tan fino en estas bolsas. Pero ¿sabéis lo malo? He tardado tanto tiempo que se me ha apagado la báscula y he perdido la tara. ¡Qué desastre, tío! Voy a pesarlo así, luego le saco el oro, peso otra vez el plástico y ya vemos lo que pesa el oro, ¿vale? Vamos a ello. 1,2. Voy a meter todo esto para un frasco. A ver cuánto pesaba el plástico este. 0,6 gramos. Pues este es el resultado. Son unos 0,6 gramos de oro que a día de hoy, que se ha disparado el oro por el tema del coronavirus, son unos 30 euros o algo así. Teniendo en cuenta que he pagado unos 100 por las 3 bolsas, pues, ¿qué queréis que os diga? No sale muy a cuenta esto de comprar bolsas con oro por eBay. Pero bueno, yo experimento para que no lo hagáis vosotros, así el único que pierde dinero soy yo. Yo solo os pido a cambio un like si el vídeo os ha molado y si queréis que haga más vídeos del estilo. Hay peña que vende bolsas de estas con oro muy pros, que valen hasta $1000. Pero si queréis que pille una de esas bolsas, no sé, tío, al menos 100.000 likes, ¿no? Que es un montón de pasta. Para lo que sí me ha servido esto de las bolsas con oro es para probar a fondo las bateas de XP, y os tengo que decir que estoy encantado. Creo que van a ser las bateas que utilice a partir de ahora. Recordaros que las podéis adquirir en mundodetector.com y en Toma y Trae. Os voy a dejar aquí abajo los enlaces en la descripción. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.